Reciban un cordial saludo de parte del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, Colipro. Para la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva, es un placer contar con su participación el día de hoy. Desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro, se generan diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, acción formativa y divulgación de materiales y recursos para el desarrollo tanto profesional como humano de las personas colegiadas. Hoy estaremos conversando con la persona facilitadora en relación a qué es el pensamiento computacional, sus características y algunas estrategias para desarrollar el pensamiento computacional en edades tempranas. Por parte de Colipro les acompañamos la señora Rocío Ramírez, la señora Melisa Mora y la señora Sandra Calvo, quienes desempeñan distintas labores en la parte técnica. Les acompaña también Eduardo López Murillo, quien les habla. La dinámica a desarrollar se divide en dos partes. En la primera tendremos un espacio de aproximadamente 50 minutos de duración por parte de la persona especialista, durante el cual ustedes pueden también plantear preguntas por escrito, utilizando para ello únicamente el botón de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior de sus pantallas. Mi compañera Sandra estará recibiendo sus consultas, las recolectará y las agrupará. En la segunda parte, se las plantearemos a la persona especialista para que nos comparta su criterio. Se responderán tantas preguntas como nos lo permita el tiempo programado. Este webinario está permitiendo la participación de personas colegiadas desde diferentes regiones del país. Esta es una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, logrando así mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de la temática está con nosotros la señora Suani Chavarría Artavia, quien es licenciada en Ciencias de la Educación con énfasis en informática educativa. Es experta en procesos de e-learning, es máster en Distance Education e-learning, es experta en mediación digital y es bachiller en Ciencias de la Educación con énfasis en informática educativa. Es licenciada en Educación Preescolar y es licenciada en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa. Bienvenidos y bienvenidas todas. Agradecemos mucho su presencia y su participación activa en este webinario. Doña Suani, bienvenida. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Eduardo, y voy a permitirme compartir mi pantalla para que podamos iniciar. Les agradezco un momento. Ahora sí, bueno, muy buenas noches. Para mí es un placer compartir con ustedes en este webinario el tema de cómo desarrollar el pensamiento computacional en edades tempranas. Y vamos a estar pues desarrollando este tema por este tiempo que tenemos dispuesto. Sabemos que existen muchas formas de pensamiento. Tenemos el pensamiento divergente, el pensamiento analítico, reflexivo. También tenemos el pensamiento sistémico, práctico, lógico, el pensamiento convergente. Y en este webinario nos vamos a enfocar en el pensamiento computacional. Este término parece elevado e inclusive pareciera algo complicado. Y nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo podemos generar acciones que permitan a la población de primera infancia involucrarse en el desarrollo del pensamiento computacional? Pero, ¿qué es el pensamiento computacional? Para responder a esa pregunta es necesario dar un paso atrás en la historia y destacar el trabajo que ha realizado Simon Popper, quien se basó en el trabajo de Jean Piaget del constructivismo y quien desarrolló el pensamiento del construccionismo, su teoría. Fue quien el que creó el lenguaje de programación Logo, el cual permitía, con la programación de una tortuga,
se desarrollara el pensamiento lógico-matemático en los más pequeños. Una de sus primeras integraciones que se realizaron en el currículum costarricense en los años 90. Para quienes les gusta leer, les dejo esta recomendación. Hay 3 libros que son bastante importantes en este desarrollo del pensamiento computacional. Entre ellos se encuentra el libro Mindstorm, que traducido en español es Tormentas de Mentes, Niños, Computadoras e Ideas Poderosas. La Máquina de los Niños, que se titula Replantearse la educación en la era de los ordenadores. Y el tercero, La Familia Conectada, Padres, Hijos y Computadoras. Ahí les dejo la recomendación por si desean leer sobre sus teorías. Ahora bien, Papert sienta sus primeras bases sobre la posibilidad de que los infantes desarrollen habilidades de pensamiento lógico-matemático. No solo de una manera en que aprendan, sino incorporando la posibilidad de tener acceso a la tecnología de una manera distinta. Y a su vez, replanteando el rol de la persona mediadora y del ambiente de trabajo. Con base a las ideas propuestas por Simon Papert en 1999, Silvia Martínez ha traducido al español 8 grandes ideas detrás de este laboratorio de aprendizaje construccionista. La primera gran idea es aprender haciendo. Todos aprendemos mejor cuando el aprendizaje es parte de hacer algo que nos parece realmente interesante y que además esté ligado a nuestros intereses. La segunda gran idea es aprender haciendo. Cuando aprendemos y lo hacemos haciendo cosas, aprendemos de una mejor manera. Realmente cuando está ligado a nuestros intereses y está ligado a cosas entretenidas que hacemos con nuestras manos, entonces aprendemos de una forma distinta. Y además, la tecnología digital en el uso de las computadoras hace que las creaciones sean más interesantes. Por ejemplo, cuando utilizamos computadoras con computación física, robótica e inclusive Legos, que a todos nos gustan los Legos, creamos grandes cosas. La tercera es que debemos aprender con diversión difícil. Y esto parece un término bastante interesante. Aprendemos mejor y trabajamos mejor si disfrutamos lo que estamos haciendo. Pero sin embargo, a veces la diversión y disfrutar no siempre significa que sea fácil. Podemos tal vez ponernos en el lugar de una persona que se enruta en bicicleta para llegar a un lugar bastante hermoso, bastante lejano de su hogar, y que eso genera gran agrado al llegar al lugar, pero ¿cuánto esfuerzo y disciplina significa esto? A eso se refiere cuando hablamos de diversión difícil. La cuarta idea es aprender a aprender. Muchas veces pensamos y adquirimos la idea desde nuestra infancia de que la única manera de aprender es cuando nos enseñan. Y esto es lo que nos hace muchas veces fracasar en procesos educativos e inclusive en la vida. Nadie puede enseñarnos todo lo que necesitamos. Y entonces esto significa que nosotros debemos hacernos cargo de nuestro propio aprendizaje. La quinta gran idea es que debemos tomar el tiempo adecuado para el trabajo. Muchos estudiantes en la escuela se acostumbran a que les digan cada 5 minutos, cada hora, hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos lo siguiente. Y si alguien no les está diciendo qué hacer, se aburren o simplemente se quedan esperando a la siguiente instrucción. Y la vida no es así. Para hacer cualquier cosa importante es necesario aprender a manejar nuestro propio tiempo. Y es una de las lecciones más difíciles que tienen las personas estudiantes. La sexta gran idea es que no puedes hacer las cosas bien sin haberlas hecho mal. Y esto es interesante porque la única manera de hacer las cosas bien es cuando miramos cuidadosamente lo que sucedió cuando salieron mal. Y para tener éxito necesitamos tener la libertad de poder equivocarnos en el camino. La séptima idea es que haz tú mismo lo que haces que tus estudiantes hagan. Y esto es una gran experiencia de aprendizaje. Porque siempre estamos aprendiendo todo el tiempo y a veces pensamos que un proyecto que ya hemos hecho varias veces va a tener los mismos resultados. Y no es así.
Cada uno de los proyectos representa un reto y por eso tiene su dificultad. Necesitamos encontrar la manera de divertirnos, como lo vimos en la idea número 3, de hacerlo difícil y aprender. Esta oportunidad de aprender la tenemos siempre con nuestros estudiantes. Y una lección muy importante es que debemos darnos el espacio de que nuestros estudiantes observen que nosotros también luchamos por aprender cada día. Y la octava idea es que estamos en un mundo digital, donde conocer acerca de tecnología digital es importante y tan importante como saber leer y escribir. Así que aprender acerca de las computadoras es esencial para nuestros futuros estudiantes. ¿Pero con cuál propósito? El propósito es aprender sobre tecnología para poder aprender sobre todo lo demás. Ahora reflexionemos en esta frase. ¿Son los niños que tienen que educar a los ordenadores? ¿O son los ordenadores los que tienen que educar a los niños? Entonces, Papert impulsa la necesidad de empoderar a nuestros estudiantes en el uso de la tecnología, dándoles un rol fundamental, concentrándonos en la idea de que las computadoras hacen lo que nosotros les ordenamos que hagan. Y aquí nace la necesidad de comprender que nuestros estudiantes, así como aprenden otros idiomas para poder comunicarse con personas de distintos lugares, también deben aprender el lenguaje de las computadoras para poder comunicarse con ellas. Y partiendo de esa idea, seguimos en nuestra búsqueda de poder conceptualizar qué es pensamiento computacional. Como un referente más cercano, tenemos a la autora Janet Wynne, que en el 2006 introduce el concepto de pensamiento computacional y que lo define como el proceso de pensamiento envuelto en formular un problema y sus soluciones, de manera que las soluciones son representadas de una forma en que pueden ser llevadas a un agente de procesamiento de información. Y este concepto resulta para algunos poco familiar. Veámoslo de la siguiente manera. El pensamiento computacional permite definir un problema, comprender el problema y buscar las herramientas computacionales para poder resolver ese problema. Y está relacionado con las ciencias de computación. Entonces, analicemos de nuevo. Se define el problema, se comprende el problema y buscamos las soluciones computacionales para poder resolver ese problema. Lo que implica que nos encontramos en un mundo digital donde nuestros estudiantes tendrán la necesidad de aprender y practicar las habilidades de pensamiento computacional para poder utilizar las nuevas tecnologías que vienen y poder confrontar los desafíos del siglo XXI. El pensamiento computacional es más que transcribir y programar un código en un dispositivo, como piensan algunos. Conlleva 4 pilares: el pensamiento algorítmico, la descomposición, la abstracción y el reconocimiento de patrones. El pensamiento computacional es un tipo de pensamiento analítico que comparte similitudes con otros pensamientos, como el pensamiento matemático, que evidentemente permite la resolución de problemas, como también el pensamiento de ingeniería en el diseño y evaluación de procesos, y el pensamiento científico, que es el análisis sistémico. Analicemos cada uno de estos pilares detalladamente. El pensamiento algorítmico son pasos ordenados que facilitan el proceso durante la solución de un problema. Los algoritmos son el corazón del pensamiento computacional y la informática, porque en informática las soluciones a los problemas no son simplemente respuestas, sino que son algoritmos. Un algoritmo es un proceso que paso a paso resuelve un problema o completa una tarea. Si seguimos los pasos del algoritmo correctamente, llegamos a una solución correcta, incluso para diferentes entradas. Por ejemplo, podemos usar un algoritmo para encontrar la ruta más cerca entre 2 ubicaciones en un mapa. El mismo algoritmo se puede usar para cualquier par de puntos de inicio y llegada, por lo que la solución depende de la entrada del algoritmo. Si conocemos un algoritmo, podemos resolver un problema, entonces podemos resolver ese problema fácilmente y cuando queramos, sin tener que pensarlo.
Solo debemos seguir los pasos y lo cumplimos. Ahora bien, los ordenadores no pueden pensar por sí mismos, por lo que necesitan los algoritmos para poder cumplir las tareas. Los algoritmos computacionales realmente tienen muy pocas instrucciones. Tienen entradas, tienen salidas, almacenan datos y siguen instrucciones de acuerdo a la secuencia. Eligen entre opciones y repiten de nuevo las instrucciones. Veamos este ejemplo. La lámpara no funciona. ¿Qué hacemos? Nos preguntamos, ¿está enchufada? No, entonces enchufémosla. Y si la respuesta es sí, sí está enchufada, entonces revisemos. ¿El foco está quemado? Sí, entonces si está quemado, reemplazamos el foco. Y si no está quemado, tenemos la opción de ir a comprar una nueva lámpara, en el mejor de los casos, arreglarla. Así funcionan los algoritmos, siguen los pasos de una tarea. El otro pilar es la descomposición. Y esto significa dividir un problema complejo en partes más pequeñas y que resulte más fácil resolver ese problema. La descomposición consiste en esas partes pequeñas que sean muy manejables para luego enfocarnos en resolver cada uno de esos problemas. Podemos descomponer un problema complejo en partes más pequeñas, tan simples que sean muy fáciles de resolver. Y las soluciones para cada uno de esos problemas más pequeños y simples se convierten en una gran solución del problema complejo. La descomposición ayuda a que los problemas grandes sean menos intimidantes. Y esta habilidad es muy importante para poder crear algoritmos y procesos que se puedan implementar en un dispositivo informático. Porque los ordenadores necesitan esas instrucciones muy específicas. Necesitan que les digamos paso a paso qué es lo que tienen que seguir para poder cumplir con la tarea. Veamos este ejemplo en la pantalla. Yo quiero hacer un queque decorado. Entonces voy a dividirlo en 3 procesos. Primero voy a hacer la mezcla, luego lo voy a hornear y luego lo voy a decorar. Entonces, mi primera tarea va a ser la mezcla y esa mezcla la voy a dividir en pequeñas partes. Primero pongo los ingredientes en un tazón, echo la mantequilla, los huevos, la harina, el azúcar, depende del que queramos hacer. Mezclamos y vertemos en un molde. Cumplo mi primera tarea. Continúo con la tarea número 2. Ahora necesito hornearlo. Para eso, abro el horno, coloco el molde, cierro el horno, le pongo la temperatura, el tiempo que va a durar cocinándose y espero. Una vez que ha terminado de hornearse y ha cumplido el tiempo, entonces abro el horno, saco el molde y lo dejo enfriar. Ahí cumplo la segunda tarea. Ahora bien, la última tarea es decorar el queque. Y entonces, una vez que el queque está frío, saco el lustre, coloco las fresas y está listo para disfrutar. De esta manera, con las 3 tareas, cumplo con la gran tarea general, que sería hacer un queque decorado. De esta manera podemos ver un ejemplo de descomposición. El otro pilar es la abstracción. Y esta consiste en poder simplificar las cosas para ayudarnos a gestionar lo complejo. Requiere identificar cuáles son esos aspectos más importantes de un problema y oculta todos los otros detalles que no necesitamos centrarnos. Los aspectos más importantes se pueden usar para crear un modelo o una representación, en el caso de cualquier problema que estemos desarrollando. Los informáticos a menudo trabajan con múltiples niveles de abstracción. Usamos la abstracción a menudo en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando usamos los mapas nos muestran una versión simplificada del mundo, omitiendo todos los detalles. Por ejemplo, los árboles, las señales, y lo único que nos muestra son las carreteras y los nombres de las calles. Conserva la información más relevante para el lector. Los dispositivos digitales usan una abstracción todo el tiempo y intentan ocultar toda esta información innecesaria. Por ejemplo, supongamos que nos vamos a tomar una foto para el perfil del Facebook y ahora deseamos editarla y ajustarle los colores. Normalmente podríamos hacer esto abriendo un programa, editando la imagen,
ajustando algunos controles, deslizando el color y colocando un filtro. Listo. Cuando hacemos esto, muchas operaciones complicadas se ocultan en el ordenador, que no son visibles para nosotros. La abstracción implica esa filtración, esa forma de ignorar las características que no necesitamos concentrarnos y en las que sí. Esta foto de perfil de Facebook se almacena en la computadora, como una gran lista de píxeles, cada uno del color diferente. Cada color representa mediante un número y cada número se almacena como un dígito binario. Demasiada información. Imagínense nosotros ajustando los colores por código, por número y por código binario. Nunca terminaríamos, es más, no nos tomamos la foto. Y entonces, esto implica que la computadora hace todo el trabajo por nosotros. Esta es la manera en que las personas que trabajan en computación, en programación, ocultan todos estos niveles de abstracción para poder ver solo la información que nos interesa. Y esa es otra de las habilidades que tienen que desarrollar las personas que trabajan con pensamiento computacional. El otro pilar y el último es el reconocimiento de patrones, porque permite buscar las similitudes o series que se repiten dentro del problema. Es también conocida como reconocimiento y generalización de patrones. La generalización consiste en tomar una solución o una parte de la solución a un problema, generalizarla para que se pueda aplicar a otros problemas y tareas similares. Dado que estas soluciones en informática son algoritmos, significa que debemos tomar el algoritmo y hacerlo suficientemente general de manera que se pueda usar para una variedad de problemas. Este proceso también implica abstracción, ya que de manera más general tenemos que eliminar detalles innecesarios que estén relacionados con el problema o una situación específica. Pero no son todos importantes para el funcionamiento del algoritmo. La identificación de patrones es una parte importante del proceso. Cuando pensamos en problemas, podemos detectar similitudes entre ellos y ver que se pueden resolver de una forma muy similar. Y eso se llama concordancia. Y es algo que, de forma natural, todo el tiempo en nuestra vida los utilizamos. A nivel nacional y mundial, se han estado generando estándares de desempeño que buscan generar un perfil de tipo de estudiante que debemos ir formando con exigencias del siglo XXI. Y si observamos la imagen, a partir del 2016, se genera la necesidad de incluir dentro de esos estándares, y que en este caso son de ISTE, las habilidades esperadas para estudiantes. Y entre ellas recalco que hay una que es de pensador computacional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos empezar a incluir en nuestras acciones pedagógicas y de desarrollo en el aula este tipo de habilidades y este tipo de pilares de computación. Y cuando desarrollamos todas estas habilidades, estamos generando la formulación de problemas de forma en que los estudiantes pueden usar una computadora u otras herramientas para solucionarlos, que permite analizar y organizar datos de forma lógica, que además logran representar datos de una manera más abstracta y pueden generar modelos y simulaciones. Además, les permite automatizar la solución con pensamientos algorítmicos, siguiendo una serie de pasos ordenados como lo vimos anteriormente. Pueden identificar, analizar e implementar posibles soluciones con la meta de lograr una forma más eficaz y eficiente la combinación de pasos y recursos. Y muy importante, logran generalizar y logran transferir estos procesos de soluciones a otros problemas de la vida cotidiana. Y además, un aspecto muy importante que también se incluye en estas destrezas es que genera confianza al trabajar con la complejidad. Persiste el trabajar con problemas difíciles, son tolerantes a la ambigüedad, tienen la habilidad para poder lidiar con problemas abiertos y cerrados, genera creatividad y además, por sobre todo, tienen esa posibilidad de comunicarse y trabajar para el logro de una meta común y soluciones. ¿Y cómo desarrollamos este pensamiento computacional en primera infancia? Si observamos esta imagen, tal vez nos imaginamos cómo la tecnología ha venido a realizar un cambio en el comportamiento de nuestras familias.
Los infantes cada vez más expuestos a la tecnología y eso conlleva que muchas personas crean que son muy habilidosos por el simplemente hecho de usar la tecnología. Pero lo que deberíamos estar pensando es, ¿qué están haciendo realmente con la tecnología? ¿Están siendo solamente usuarios o están utilizando la tecnología para crear cosas? Y aquí me parece muy importante que podamos hacer una diferencia en conceptos. Actualmente nos encontramos en alfabetización digital, que es donde los estudiantes están aprendiendo sobre el uso de las tecnologías y su utilidad en la vida diaria. Pero en estos procesos que hemos estado llevando últimamente, la programación se ha vuelto parte de esa alfabetización. Inclusive hay una frase que dice, todos deberíamos aprender a programar. Y entonces ahí es donde entramos al concepto de programación. Bueno, programación es una herramienta que permite generar código, comandos o instrucciones para que un objeto o un programa ejecute un comando o una tarea. Y en este caso, un algoritmo. Pero cuando estamos hablando de pensamiento computacional, son todas esas ideas que vamos formando al interactuar con el programa, cuando estamos programando, y que nos enseñan de manera lógica y secuencial el crear ese algoritmo, el programar ese algoritmo. Y es aquí donde quiero hacer una diferencia. Una persona podría estar programando una solución, pero se limita a copiar y pegar el código y genera programación. Pero cuando está programando, se le presenta un problema, entonces tiene que detenerse, observar, analizar, buscar la mejor solución a ese problema. Por ende, tiene que crear un algoritmo para poder solucionarlo. Y cuando lo implementa, entonces se está aplicando el pensamiento computacional. De aquí radica la diferencia. Ahora, el desarrollo del pensamiento computacional es demandante e implica un trabajo organizado e intencionado por parte de la persona que media. Es por tal razón que es necesario enfocarnos en las capacidades que encierran la edad cronológica de la primera infancia y determinar cuáles son esas acciones que vamos a iniciar para desarrollar el pensamiento. Quiero hacer referencia al trabajo que ha realizado Marina Omashi, quien desarrolló Scratch Junior de la mano con Reznik, el creador de Scratch, y que además ha estado participando en la generación de un kit de programación llamado Kibo, que no utiliza computadoras para programarlo, sino que ya el robot trae su programación para reconocer patrones. Ella argumenta que existen habilidades que se pueden desarrollar desde la primera infancia y que deberían irse generando en un patio de juego. Algo más libre, algo donde los chicos vean la tecnología como parte de sus acciones diarias. Analicemos esta propuesta. Para ella, lo más importante es que los estudiantes creen algoritmos. ¿Y qué significan edades preescolares? Que puedan hacer secuencias, que entiendan qué es causa y efecto, y que también está muy relacionado con las funciones ejecutivas. La otra que considera súper importante es que hay que aprender a trabajar en equipo. Siempre ha existido como un estereotipo en que las personas que programan trabajan solas. Y en este caso ella considera que es necesario que nosotros enseñemos a trabajar en equipo y por proyectos. Y por eso recalca también la idea de que llevar una idea y convertirla en un producto es muy importante para los estudiantes, más cuando es un proyecto personal. Y la última idea es que es necesaria la depuración. Los estudiantes deben aprender a resolver problemas de una manera sistémica, logrando ver el problema y solucionando y analizándolo para ver de qué manera está fallando ese problema. Una de las características que tiene la población de primera infancia es que las tecnologías deben ser parte de su cotidianidad. Es decir, que la mayoría de las actividades deben estar relacionadas con su diario vivir y con lo que les gusta. Si me preguntan cuál es la mejor forma de insertarlos en el uso de prácticas de pensamiento computacional, mi primera recomendación es generar espacios de prácticas de pensamiento computacional, pero sin tecnología, que en inglés se llama unplug. Y entonces utilizamos la tecnología de diferente manera. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y la segunda recomendación que les doy
es que ustedes puedan introducirlos a través de una tecnología, una herramienta tecnológica como un celular, una tableta, pero que sea adaptada a su edad. O sea, donde ellos puedan utilizar sus manos para poder trabajar con esa actividad que van a realizar. En este caso, pensaríamos también que pueden utilizar la computadora, pero normalmente es mejor que esté a la mano de ellos, que ellos puedan tocar mientras están desarrollando las actividades. Y lo más importante, que en cualquiera de los dos, lo importante es aprender jugando. Existen esas actividades desenchufadas y para ello vamos a observar. Yo comparto con ustedes este enlace que ustedes lo van a tener en la presentación y en esta página tenemos un montón de actividades que podemos realizar para trabajar en la computación sin computadora. Y entonces se han dado la tarea, en este caso, de crear inclusive planeamientos que ustedes pueden aplicar en su clase con actividades en casa y desenchufados e enchufados. Aquí están todas las opciones. Y también, bueno, nos han dado la posibilidad de tener un documento donde podemos ver. Vean que son 111 páginas de actividades donde podemos generar un montón de procesos donde podemos trabajar computación física. Voy a adelantarme nada más un poquito aquí rápido, disculpen, donde vean que estamos trabajando el tema de datos, poniendo a trabajar las computadoras, el tema de algoritmos y representación de procedimientos. Este enlace también los voy a compartir con ustedes para que puedan trabajarlo en clase. Y además, como les decía, si ustedes tienen la opción de trabajar o tienen la posibilidad de tener tabletas en sus centros educativos, también pueden utilizar una página que recomiendo que se llama Code.org y vamos a analizar un poco la posibilidad que tienen los estudiantes cuando trabajan en este tipo de páginas. Aquí tenemos la página principal y si observan, tiene muchísimas posibilidades para trabajar y crear. Los estudiantes generan su propio usuario y pueden empezar a trabajar. Normalmente, CORG trabaja un tema a nivel mundial que se llama la hora del código. Y para ello, entonces, ha creado algunos programas que están relacionados, como les decía, con los intereses de los estudiantes. Entonces, dependiendo de la edad, así generan los temas. Y podemos ver tal vez que es la iniciación de poder empezar a programar y de empezar a generar estas estructuras de pensamiento computacional con código. Entonces, siempre nos va a plantear una idea. En este caso es la historia de Ana y Elsa, y entonces dice, bueno, soy Elsa de Arendelle y ayúdame a crear una línea. Le está pidiendo que nada más la traslade de este lugar, de un punto al otro. Y eso significa, pues, en programación, que tenemos que movernos hacia adelante 100 píxeles, si lo vemos desde el punto de vista del pixeleado de la imagen. Entonces ahí la colocamos y ejecutamos. Una vez que se ha cumplido este reto, podemos observar cómo el código se genera, y en este caso con código de JavaScript, que como les decía ahora, está oculto para los chicos, pero que si alguno quiere empezar a desarrollar esas habilidades de programación, puede detenerse y ver cómo el código, que está en inglés, le permite poder caminar al muñequito, a Elsa en este caso, y lograr que llegue al lugar que está esperando. Esta posibilidad nos permite poder ir generando no solo niveles, ¿verdad? Y como les decía, de manera intencional, vamos creando esta estructura de pensamiento. Vean que ahora me dice, bueno, ahora podemos ver que hay dos líneas que se encuentran en un ángulo de 90 grados, una de la otra. Necesitarás usar tanto el bloque de giro como el bloque de mover. Nos da pistas y nos da un reto que generar. Entonces, como habíamos iniciado, vamos a mover hacia adelante 100 grados y luego Elsa va a tener que moverse a la derecha para poder generar ese giro y luego volverse a mover para poder llegar al lugar.
Igual nos permite ver el código, ¿verdad? Y entonces aquí ya podemos ver cómo se mueve 100, dobla a la derecha y luego se vuelve a mover 100. Si continuamos con los ejercicios, ella nos va a ir adelantando en un proceso de código y de comprensión, porque ahora nos está diciendo, bueno, necesito moverme 4 espacios para poder formar un cuadrado. Y entonces aquí es donde empezamos a generar ese movimiento y comprensión de qué es lo que tengo que pensar primero para poder ejecutar ese problema. Este es uno de los ejemplos y vean que tiene hasta 20 posibilidades de ir incrementando, no solamente en la posibilidad de ver el código, ¿verdad? Sino también de ir generando este pensamiento lógico para poder generar un algoritmo. Hay otro ejemplo que también podríamos decir que es un poco distinto. Aquí yo voy a seleccionar uno de los personajes, voy a escoger a Alex. Este es de Minecraft. Y entonces, en este nos da la posibilidad de tener 2 personajes. Uno que es como el ayudante y otro que va a ayudar a Alex a cumplir sus retos. Entonces, en este caso, tenemos que mover al bloque correr y llegar hasta el agente, que tiene que apretar una placa de presión para luego correr y llegar hasta el cofre. Entonces, vamos a permitirnos avanzar. Aquí tenemos a la gente, que sería como un robot. Le pido que por favor avance. Cuando él avanza, permite que se abra la puerta y entonces nuestro usuario Alex va a poder ir a encontrar el cofre. Y así cumple con el reto. Entonces ven que aquí ya hay una complejidad. Tengo que hacer una acción para que otra también se cumpla. Y entonces esto genera un poco más de abstracción para los estudiantes porque tengo que pensar en 2 acciones que tienen que ir en conjunto. Entonces, este es un ejemplo también que podemos utilizar para generar esos procesos de computación. Y además, bueno, aquí les muestro que inclusive hay retos que nos permiten ver algunos ejemplos de planes y de actividades sin conexión. Y continuamos también con otros ejemplos, porque yo sé que cuando estamos hablando de cómo podemos integrarlos, necesitamos ver cómo lo llevamos a la clase. Y entonces, aquí les traigo también otros ejemplos. Algunos que he seleccionado, hay muchísimos ejemplos de cómo trabajar pensamiento computacional con los chiquitines, pero aquí les traigo algunos de ellos. Daisy the Dinosaur es una aplicación que se puede instalar gratis, ya sea en las tiendas de Apple o la de Microsoft, y entonces nos permite poder integrarlo en nuestras tabletas o teléfonos. Y esa es una manera en que también está enfocada en poder desarrollar pensamiento computacional, programación. Otro que se llama Livebot y también tiene, este sí es pagado, pero tiene una hora gratis de la hora del código, que era la que les decía. Y Livebot lo que nos permite, igual que estábamos viendo ahora a Elsa haciendo sus movimientos, es ir haciendo de forma secuencial esta programación. Y lo que hace es ir prendiendo bombillos. Entonces, para poder ir prendiendo bombillos, agrega como un grado más de dificultad, porque tiene que llegar hasta la meta e ir prendiendo y apagando bombillos en el proceso. Por eso se llama Livebot. Tenemos CodeSpark Academy, que también es para programación de niños en casa y también tiene, pues, en este caso, la programación con bloques, que en edades preescolares e infantes se necesita que sea de esta manera para poderlos acercar al proceso de programación para que más adelante, en edades ya como de primaria, llegando a segundo ciclo, puedan ya empezar a generar su propio código ya escrito. Pero en estas edades necesitamos que generen código a través de bloques y es la mejor forma de poder insertarlos en el mundo de la programación. Y también tenemos Scratch Junior, que como les decía, Marina es la creadora de esta aplicación, que también la podemos comprar en las tiendas y que también tiene una versión descargable, que la tengo por acá, para que la puedan ver. Esta tiene una similitud con Scratch, pero está adecuada para los chicos, entonces si lo ven, tenemos los personajes que pueden crear diferentes secuencias y algoritmos, y esta que ya está un poco adelantada como un proceso de poder mostrarles un ejemplo de lo que se puede hacer. Aquí tenemos al muñequito que parece
un frijolito. Entonces los chicos pueden crear su programación, pueden generar sus recursos, ir creando historias, pueden ir generando acá, vean inclusive cómo podemos empezar a introducir personajes dentro de la historia, pueden cambiar su pantalla y escoger cuál es el tipo de cuento que pueden ir realizando. Y como les decía ahora, una de las posibilidades que se tiene con Scratch es que los chicos vayan creando esas historias y que puedan ir creando sus propios proyectos, que ellos se sientan libres de crear y que entonces, con la posibilidad de solo ir jalando los bloques, ellos puedan ir generando código de muy fácil forma. ¿Lo ven? Nada más es ir jugando, jalando los bloques y esto va a generar que entonces cuando toquemos la bandera, el brinque. Y entonces ellos van a empezar a probar, ay, mira, yo no quería que quedara volcadito, yo quería que diera toda la vuelta. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Cuántas veces va a tener que dar este giro? ¿Cuántos giros debería dar? Y entonces yo ya puedo pensar en que no, solo voy a usar un giro y quiero que dé 5 vueltas. Y entonces, uy, no, me quedo de cabeza. Eso significa que tengo que dar más vueltas. Entonces, voy a pensar en 10. Y así es donde ellos empiezan a probar y a crear sus propias historias, sus programaciones, de una manera muy fluida, muy interesante, muy llamativa, sin tener que pensar que estamos programando, pero estamos desarrollando esa habilidad. Y entonces, esta es otra de las formas en que podemos trabajar el pensamiento computacional en los infantes. También tenemos el ejemplo para inclusive más pequeños. Yo pensaría en 3 años en adelante, hay una serie que se llama Toca Boca, que tiene aplicaciones, creo que han desarrollado al menos unas 15 aplicaciones y generan todo este tipo de habilidades, es ir jalando, creando secuencia y ellos van haciendo pasteles, cortando el pelo, amarrándole los zapatos y vistiendo a las figuras y entonces genera a través de la cotidianidad este tipo de instrucciones que nos van permitiendo ir viendo que hay una secuencia para poder tener un resultado. Entonces hay una serie lindísima de Toca Boca que la pueden también revisar. Y para aquellos que trabajan con Apple, tenemos el Scratch Junior, pero de Apple, que es Codable, y entonces también permite no solamente la programación con código, sino crear sus propios usuarios, crear sus propias pantallas para ir haciendo laberintos y también les permite ir viendo cómo se va realizando el código. Inclusive, tienen una página muy interesante. Si la vemos acá, tienen en YouTube todo un canal para desarrollar secuencias, condiciones, buscar cada una de las funciones, variables, tienen código para cómo trabajar inclusive misiones, ¿verdad? Y avanzadas, iniciales. Entonces vean que se han dado la tarea de cómo generar con los estudiantes e inclusive con los profesores estas clases. Y además han creado el espacio de programación de lecciones donde el profesor tiene la posibilidad de accesar a estas lecciones para poder trabajar de forma intencionada los juegos en clase. Y también pues generan otras iniciativas como el uso de robots, ¿verdad? Que como les decía al principio, también son parte de ese aprendizaje de poder dar comandos, ¿verdad? De permitir que se generen otros conocimientos a través de el toqueteo, por así decirlo, la parte concreta que nos lleva también a un aprendizaje muy significativo. Y bueno, todos estos ejemplos pues pueden revisarlos y ver cómo funcionan con sus estudiantes, empezar a probar, a ver cómo generan ellos esto, pero como les decía, de manera muy intencionada. No podemos pretender que les vamos a dejar jugando porque el aprendizaje, como les decía, del pensamiento computacional es un trabajo fuerte, duro, por el sentido de que tenemos que estar bien planificado y bien intencionado de lo que queremos generar. Si no, ellos no van a entender qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Y muy probablemente se cansen a los 5 minutos, ya no quieran jugar, porque tienen toda la atracción de los videojuegos, que es muy diferente, están programados solo para jugar. Pero, como les decía, tenemos que ver cuál es la diferencia. Usuarios o creadores de contenido, creadores de programas.
Ahí es donde radica la diferencia con pensamiento computacional. Y me parece muy importante también poder terminar validando una pregunta que nos hacemos. Bueno, ¿dónde encontramos contenido relacionado con el pensamiento computacional en el currículum nacional? Y desde 1990 se ha venido integrando tecnología en nuestras aulas a través de la creación de los laboratorios de informática educativa en el Programa Nacional de Informática Educativa, que se desarrolla en conjunto con el Ministerio de Educación Pública y la Fundación Omar Dengo. Y se ha ido tomando conciencia sobre esa necesidad de que los niños programen. De la mano de las ideas de Papert se inicia con logo en primera instancia, como vimos al principio de la presentación. Y se fue avanzando poco a poco, integrando micromundos y ahora con un aspecto gráfico muy llamativo, con un acompañamiento en línea también de creación de proyectos, que es con Scratch. Y que actualmente se ejecutan dentro de las propuestas que están orientadas a eso, al aprendizaje de la programación. Y en los últimos años, y con el auge del desarrollo de pensamiento computacional, pues se ha generado un currículum que responde a indicadores de desempeño computacionales y que desde la primera infancia se ha ido haciendo esta secuencia de aprendizaje. Si lo vemos en pantalla, desde primera infancia están trabajando con aplicaciones diferentes, muchísimas aplicaciones para poder ir desarrollando todos estos conceptos de computación. Además se trabaja con Scratch Junior y tiene implementación de robótica en algunos de los laboratorios. En primer ciclo se desarrolla Scratch como una manera de introducirnos al aprendizaje de la programación y en segundo ciclo se incrementa Scratch con la alternativa de trabajar el MakeCode utilizando una microbit, que es computación física, y también se generan otros usos como la Motobit, que también es parte de esta generación de computación física en el aula. En tercer ciclo se trabaja con Alice y también en algunos con Scratch. Entonces, vean que todo este rango nos permite poder validar que a nivel nacional hay esfuerzos porque los estudiantes aprendan a pensar de diferente manera, no repitiendo conceptos, sino generando sus propias soluciones, generando pensamiento computacional, solucionando problemas y disfrutando a través de la programación. Les dejo el enlace porque es público, donde ustedes pueden ver cómo es que se aplica estas propuestas educativas en nuestros centros educativos. Y bueno, para terminar, me gustaría que pensáramos en estos retos, que yo les voy a dejar uno. Sé que ustedes tienen en sus mentes muchos retos de, bueno, ¿cómo aplicamos todo esto en clase? Pero más que todo es pensar, bueno, ¿cómo vamos a potencializar esas habilidades del pensador computacional en nuestro grupo de estudiantes? ¿Cómo podemos hacerlo inclusive con nuestros hijos? Yo creo que el primer paso siempre es probar con ellos, a ver cómo ellos interactúan, ¿verdad? Para después llevarlo a clase. Y si no tenemos hijos, sobrinos, primos, de todos, tenemos siempre ahí una familia con quien poder practicar y ver cómo reaccionan. Y ver cómo vamos planeando esta integración dentro de nuestras clases. Y como les digo, me imagino que ustedes tendrán otros retos de cómo aplicar esto en sus clases. Les dejo las referencias para que también, si quieren investigar más, pueden hacerlo. Y les dejo mis datos de contacto si en algún momento consideran pertinente que necesitan alguna recomendación, alguna guianza, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, agradezco la oportunidad de poder participar en este webinario retomando aspectos relacionados con las competencias de infantes que van a ir desarrollando de cara a las exigencias del siglo XXI. Así es que les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Suani, por esta excelente e iluminadora exposición. Vamos a pasar al periodo de consultas y quisiéramos plantearte algunas consultas que las personas colegiadas que están participando han planteado para vos. Antes de empezar con las preguntas, quisiera recalcar que la presentación les será compartida a las personas participantes una vez que éstas hayan completado el instrumento de evaluación que la herramienta Zoom les va a enviar a partir de mañana con un formulario para que ustedes nos puedan ayudar, lo puedan completar, y a las personas que completen el formulario vamos a hacerles llegar esta presentación que vos has estructurado con toda esta información y también la información de contacto. Así que para que tengan ese detalle que siempre
que siempre se consulta. Ahora, con respecto a las preguntas, la primera dice, ¿los programas y aplicaciones que mostró durante la presentación están también accesibles en inglés o solo en español? Pues eso va a depender mucho de la persona que programa, ¿verdad? Porque actualmente tenemos como la posibilidad de que algunas aplicaciones se cambian, o sea, tienen como la opción de poder cambiar el idioma que queremos, ¿verdad? Están siendo más integradoras, ¿verdad? Entonces, en el caso de Scratch, podemos cambiar de idioma, ¿verdad? Algunas me imagino que son creadas solamente con idioma en inglés, ¿verdad? Pero habrá muchas opciones también en español. Entonces, por eso les digo que es como poder nosotros primero validar qué nos sirve, porque si somos profesores de inglés, pues vamos a preferir tenerlas en inglés, ¿verdad? Pero si somos profesores de español, ¿verdad? En nuestra lengua, entonces vamos a querer buscar opciones que nos permitan trabajar estas alternativas en nuestro idioma. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se programa sin computadora? Si puede mostrar algunos ejemplos. Sí, bueno, como les decía, y trabajamos, ahí les vamos a pasar el documento que tiene al menos más de 25 actividades que ustedes pueden desarrollar. Se trabajan secuencias. Yo creo que las secuencias siempre las hemos trabajado, ¿verdad? Se trabajan órdenes. Entonces yo estructuro una lista de órdenes en la pizarra y les digo a los estudiantes, vamos a crearlo. Inclusive hay una actividad muy bonita donde ponemos como a un robotcito, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, el robot levanta la mano, luego la baja, levanta la otra mano y la baja. Vamos a seguir las órdenes del robot. Entonces todos levantamos la mano, la bajamos, la levantamos, la bajamos. Ahí estamos generando un algoritmo. Entonces, de esa manera es que podemos trabajar de manera concreta primero, siguiendo órdenes, para que después podamos trasladar a un programa la secuencia que necesitamos cumplir para crear una tarea. De esa forma se trabaja de manera concreta. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo las habilidades relacionadas con el pensamiento computacional pueden ayudar a resolver problemas interpersonales? Bueno, habría que definir cuáles son esos problemas interpersonales, ¿verdad? Porque creo que no solucionaría todos, ¿verdad? Pero si estamos hablando de funciones ejecutivas, si estamos hablando de la organización, ¿verdad? A veces no somos controladores de nuestro tiempo, podría ser un problema interpersonal, ¿verdad? Entonces, el poder ir generando sistema, ¿verdad? Esa sistematización de procesos también nos permite a nosotros ordenarnos de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, creo que es un poco amplia para ser contestada específicamente, pero sé que si desarrollamos habilidades de pensamiento, ¿verdad? Que nos llevan a un pensamiento mayor, nos permite también ir mejorando a nivel personal. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué repercusiones puntuales genera la no adquisición de habilidades de pensamiento computacional en los chicos? Bueno, yo creo que las repercusiones que tendríamos a largo plazo es que quedarían relegados, ¿verdad? No necesariamente todos, ¿verdad? Hay chicos que no necesitarán nunca utilizar tecnología porque viven en lugares donde no se usa, ¿verdad? Pero muy probablemente la mayoría, si queremos desarrollar trabajos que tengan que ver con tecnología, nos vamos a sentir replegados. ¿Por qué? Porque en nuestro futuro, si lo estamos viendo ahora con la necesidad de esta pandemia de estar conectados, utilizando tecnología que antes no sabíamos, que nos esperan 10, 20 años para esos chicos, ¿verdad? Van a haber trabajos que aún no sabemos que existen, van a haber tecnología que no sabemos cómo se va a hacer y necesitamos gente que las programen, que las diseñen, que las creen. Entonces, si un estudiante no desarrolla estas habilidades, muy probablemente se va a ver en desventaja con el resto de la población. Gracias. Dice la siguiente pregunta, ¿qué tipo de evaluaciones recomienda utilizar para hacer la valoración de la efectividad en el uso de las herramientas computacionales? Normalmente cuando trabajamos con el desarrollo del pensamiento computacional, trabajamos con listas de cotejo. Nosotros establecemos, como les decía, un problema, lo ponemos sobre la mesa y le decimos, bueno, vamos a solucionarlo. Y el estudiante que lo solucione de la manera que lo desee solucionar, cumple
con el requisito de haber cumplido. Entonces, normalmente es decir, bueno, necesitamos que tenga un personaje, que el personaje haga la siguiente actividad y que encuentre un diamante, como lo vimos ahora. Si el estudiante llega y hace como quiera, programa y encuentra ese diamante, ha completado la tarea. Entonces es más si logra o no logra llegar a cumplir el reto que hemos propuesto. Gracias. La siguiente pregunta dice, en el área de educación física, ¿cómo podemos abordar técnicas en línea de manera que el educando absorba los contenidos como si estuviera recibiéndolos presencialmente? Uy, me puso en aprietos ese profesor de educación física o profesora. Bueno, yo creo que parte del aprendizaje, ¿verdad? Es entender las reglas. Básquetbol tiene sus reglas, fútbol tiene sus reglas, ¿verdad? Y entonces, si nosotros hacemos como esa comparación de que para hacer alguna tarea necesitamos seguir reglas, después podemos generalizar y llevar a otros contextos, ¿verdad? Entonces, si nos podemos trabajar algunas actividades, ¿verdad? Que estén específicas y después esto lo podemos trasladar a la materia que estemos realizando. Entonces, secuencias en educación física me lo imaginaría siguiendo una secuencia de circuito, ¿verdad? Para poder lograr completar una tarea específica y que después podemos pensar, bueno, también en educación física se hace de esa manera. Claro, claro, como un tipo rally, por ejemplo, Sí. que Uh-huh. puedan estructurar, que puedan cumplir Exacto. hasta, Uh-huh. y ahí también combinarlo, por ejemplo, con trabajo en equipo, Uh-huh. ¿verdad? Ok, Sí, siempre gracias. pensando en que estamos desarrollando un tipo de pensamiento que es estructurado, ¿verdad? Que necesitamos una solución, entonces siempre llegamos a un fin. Entonces, si pensamos siempre en eso, ¿verdad? De que cuáles son esas alternativas que tengo para poder llegar a un fin, nos va a servir para cualquier actividad que realicemos. Ujú, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles apps nos pueden ayudar con el desarrollo de habilidades para lenguaje y conciencia cognitiva? Y ahí sí también, ahí sí les quedó mal, porque es muy específico, ¿verdad? Y entonces, como les digo, hay demasiadas aplicaciones que se pueden utilizar y en este caso, pues, eh, una que me gustaba mucho a mí es el trabajo de que crearon en algún momento hace 20 años con Dora la Exploradora, ¿verdad? Ese proceso de que hay lenguaje, hay repetición, hay seguimiento, se van cumpliendo misiones. En este momento es tal vez la que me viene a la memoria, pero tan específico en el lenguaje, sí tendríamos que empezar a buscar porque las aplicaciones son distintas de donde se desarrollan, ¿verdad? Entonces podría ser que una aplicación esté en español, pero esté con lenguaje español, ¿verdad? Entonces no nos serviría para el español costarricense. Entonces, sí habría que empezar a buscar, es una tarea que sí habría que hacerla de forma individual, la persona que plantea la pregunta es decir, bueno, ¿qué puedo buscar que sí se aplique a lo que yo ando buscando, que es el lenguaje? Y entonces tendríamos que hacer una búsqueda exhaustiva. Con gusto puedo ayudarles, con mucho gusto, si me mandan un correito a buscar una que sea específica para eso. Muchas gracias por esa disponibilidad. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de estrategias pueden implementarse para concientizar al cuerpo docente sobre la importancia de incluir intencionalmente este tipo de estrategias en el proceso educativo de los chicos? Bueno, siempre creo que parte del trabajo que tenemos que hacer para poder amarrar a los profesores, ¿verdad? Aunque siempre tenemos algunos rejergos, ¿verdad? Es poder crear algo divertido. Cuando nosotros vendemos las cosas con juegos, con diversión, siempre atraemos. Entonces, si podemos crear una actividad con los docentes donde podamos explicarles, como este que vimos ahora de Minecraft, ¿verdad? Si los ponemos a jugar algo y al final les decimos, bueno, ¿qué creen ustedes que estamos desarrollando con este juego? No es simplemente jugar, ¿verdad? Entonces podemos ir generando, que es un trabajo que no se logra de la noche a la mañana, si nos cuesta a nosotros generarlo para nosotros mismos, imagínense convencer a todo un grupo de docentes a que generemos esto, pero sí creo que es importante que podamos ir haciendo como esa gotita, ese goteo a los profesores de decir, vean qué bonita esta actividad, podemos crear también insumos para que ellos no tengan que pensarlo, porque muchas veces el docente no lo pone en práctica porque tiene miedo de cómo aplicarlo o
no quiere pensarlo, ¿verdad? Entonces, si ya les damos como el trabajo listo, les decimos, vea, usted puede hacer esta actividad, aplíquela y ve a ver qué resultados obtiene y, va a ver, y me va a decir si le gusta o no a los chicos. Entonces, podemos ir generando como esos pasos pequeños, ¿verdad? Nunca podemos pensar en que de la noche a la mañana vamos a tener un cambio radical en el cuerpo docente, sino que vamos pasito a pasito generando estas gotitas, digo yo, de interés y de necesidad de ver que son los chicos los que se ven beneficiados con estos procesos. Claro. La siguiente pregunta dice, ¿cómo pueden los padres, las madres, las personas responsables de los chicos darle seguimiento al avance del niño en estas plataformas? Bueno, lo interesante es que podríamos crearles un plan, ¿verdad? Cuando nosotros ya nos sentamos y analizamos, bueno, les voy a decir que trabajemos en la plataforma de Minecraft y les voy a pedir a todos que de la actividad de la 1 a la 5 la desarrollemos. Pues el padre de familia simplemente se sienta con ellos, pasa, inclusive podríamos más bien involucrarlos a que juntos lo vayan solucionando. Entonces tendríamos un reporte más bien de como, sí, profe, llegamos al número 5, lo logramos, ¿verdad? Como algo más de competencia, esta semana vamos a hacer 10 niveles, vamos a ver quién llega ahí, ¿verdad? Entonces vamos buscando con los padres de familia esa interactividad de que ellos se involucren y vean que aprendiendo, jugando, podemos desarrollar otras habilidades que no son visibles para ellos, sino que estamos generando pensamiento que va más allá. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos incentivar este tipo de estrategias en contextos rurales o materialmente muy limitados en los que no exista equipo de cómputo? Por eso enseña en ambos, ¿verdad? Ahí tenemos como las dos caras de la moneda. Sabemos que con tecnología o sin tecnología, ¿verdad? Podemos crear pensamiento computacional. Y por eso ahí está todo el libro con las 20 actividades que ustedes pueden hacer, seriaciones, cumplimiento de tareas, pueden hacer juegos donde hayan misiones, ¿verdad? Eso les permite a ellos poder desarrollar el pensamiento computacional aún limitado por tecnología, inclusive por recursos, con cosas de la naturaleza. Entonces, no hay excusa para no aplicarlo. Suani, gracias. ¿Cómo se relaciona el desarrollo del pensamiento computacional con el desarrollo de hábitos de vida en primera infancia? ¿Qué relación existe? Bueno, normalmente siempre lo relacionamos con el lavado de dientes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros enseñamos a lavarse los dientes a los chicos, ¿verdad? Siempre les decimos, bueno, mojamos el cepillo, colocamos la pasta, nos lavamos los dientes, 1, 2, 3, contamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y ahí vamos de arriba para abajo. Una vez que terminamos, tomamos a la agüita, botamos, volvemos a tomar agüita hasta que nuestros dientes estén limpios, limpiamos el cepillo y lo volvemos a poner en su lugar. Es un algoritmo, ¿verdad? Cada uno modifica su algoritmo. Habrán algunos en que no lavan el cepillo, de una vez se lavan los dientes y nada más hacen así, cambian, ¿verdad? Pero todos desarrollamos algoritmos. Entonces, cualquiera de las actividades que hacemos en nuestra vida diaria son algoritmos y ya los tenemos inclusive internos. Ya sabemos cómo cocinar, cómo prender el carro, a qué hora nos levantamos. Tenemos todas esas estructuras que nos desarrollan el pensamiento computacional. Lo importante es desde la primera infancia, eso nos permite para que después, cuando estamos trabajando con tecnología, ¿verdad? Esa es como la antesala que nos permite al trabajar con tecnología, poder decir, ah, mira, para que este robot camine de aquí a acá, yo tengo que darle el comando de que camine 3 pasos, luego a la derecha, luego 3 pasos, ¿verdad? Y entonces vamos haciendo asociaciones con lo que hemos vivido en nuestros hábitos generales hasta llegar a una solución a largo plazo con computación. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿podría profundizar en las estrategias que se pueden implementar actualmente en el contexto de la bimodalidad generada por la pandemia para fortalecer la capacidad de abstracción en el estudiantado? Bueno, como les decía, tenemos varias opciones. Una es que podemos dejar una serie de tareas escritas para que ellos las realicen con sus padres, ¿verdad? Entonces, las podemos mandar por correo, por WhatsApp, el medio que ustedes utilizan, y los padres de familia pueden desarrollar esas actividades para ir generando eso, la antesala para que después podamos trabajar.
Si tienen tecnología, pues podemos utilizar, como les decía anteriormente, una serie de retos que hacemos en conjunto, de manera individualizada, donde van cumpliendo en estas herramientas que están en línea. Entonces, la estrategia básicamente es que ustedes puedan pensar en qué momento es el adecuado para empezar a desarrollar. No tenemos que desarrollarlo todos los días, ¿verdad? Podemos dejar algunas tareas semanalmente, inclusive las actividades de juego llegan a cansar, ¿verdad? Entonces tienen que ser muy bien planificadas. Puede ser que el viernes de la hora del juego, ¿verdad? Y entonces tenemos una actividad de 2 a 3 donde todos participamos creando ciertos retos que ya están dispuestos. Y el profesor puede generar también cualquier otro reto que implique esto, el seguimiento de órdenes, el seguimiento de secuencias, que ellos planteen problemas, ¿verdad? Y que podamos ver cómo los solucionamos o cómo cada uno lo soluciona. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, desde las inteligencias múltiples, ¿cómo se puede desarrollar el pensamiento computacional en edades tempranas? Y acotan con otra segunda pregunta, dice, ¿y qué aportes está brindando la educación neurolingüística o la neuroeducación al pensamiento computacional en edades tempranas? Ok, bueno. La teoría de Howard Gardner nos dice que todos tenemos diferentes inteligencias y que cada uno las desarrolla de diferente manera. Entonces, si yo soy musical, pues yo voy a disfrutar mucho de desarrollar actividades donde el proyecto sea crear una banda sonora, ¿verdad? Y si yo soy más de la parte de movimiento y kinestésico, entonces si el profesor de física me deja una tarea de hacer los cientos ejercicios y ciertas actividades, pues lo voy a disfrutar muchísimo. Entonces, más bien, es parte de cómo el profesor conoce a sus estudiantes y sabe cuáles actividades son más apropiadas para cada uno de ellos, sabiendo que todos necesitamos desarrollar todas las habilidades. Entonces, si yo tomo en cuenta un proyecto donde atine a las 8 inteligencias, ¿verdad? Va a ser mucho más provechoso a la hora de ponerlo en práctica. Y desde la neurociencia, pues, vea que todas estas actividades que nosotros desarrollamos están generando pensamiento de mayor nivel, ¿verdad? Estamos diciendo a los chicos, usted tiene que hablar con la computadora y para poderle dar órdenes a la computadora tiene que aprender su lenguaje. ¿Y cómo habla? A través de código. Y para poder aprender código tengo que empezar a aprender pequeños extractos de código para poder darle órdenes a la computadora. Entonces, este desarrollo más de neuro, ¿verdad? Que nos permite tener que pensar y llevar nuestra abstracción, ¿verdad? Siempre va a generar, pues, que esto haya una gran relación entre ambas, ¿verdad? No, yo creo que la educación no va separada ni seccionada, sino que tenemos que verla como en el globo. ¿Qué logramos con todos estos detalles que generan en el estudiante, pues, otras habilidades de nivel superior? Gracias, Suani. Esta consulta que viene es muy interesante porque responde a una situación muy contextual. Ajá. Dice, veo que estas aplicaciones que podemos utilizar o que usted nos muestra están en idioma inglés. El MEP permite que, es la pregunta, el MEP permite que uno utilice estas herramientas aun cuando no se está nombrado en un código bilingüe. Le consulto porque yo estaba dando una milla extra, esta es la apreciación personal de Ajá, la docente ajá. o el docente, estimulando el idioma inglés en el aula. Sin Uh-huh. embargo, la administración me indicó que estaba irrespetando el currículo. Entonces me preocupa que estas aplicaciones tienen ese plus del inglés. Ok. Esa sería la consulta. La consulta bastante específica y inclusive hasta dolorosa, ¿verdad? Cuando creemos que nuestro currículo tiene que estar seccionado, ¿verdad? Cerramos muchas puertas para nuestros estudiantes. Tenemos un currículum que está plasmado en inglés, ¿verdad? Es la materia que llevan todos nuestros estudiantes. Y si tuviéramos la oportunidad de poder reforzar con ellos, para ellos es natural. No todas las aplicaciones que mostré están en inglés. Scratch Junior están en español, Toca Boca también está en español. Y algunas de ellas, como lo vieron ahora del código, nada más en el buscador seleccionamos el idioma que queremos. Entonces no es que están solamente en el idioma inglés, sino que, digamos, en la promoción del lugar donde la saqué estaban en inglés. Y en este caso, pues tenemos que acostumbrarnos a que los lenguajes, tanto el inglés en español en Costa Rica se utilizan.
Entonces, podemos siempre tener la posibilidad de cambiar y más bien yo empezaría como en ese proceso, ¿verdad? De decirle a los padres de familia, bueno, está en español, pero si usted quiere practicar en inglés, puede hacerlo, ¿verdad? Pero siempre teniendo cuidado de no crear esta fricción con nuestros directores, ¿verdad? Yo creo que siempre, a pesar de, merecemos ese respeto hacia a las personas que están sobre nosotros, pero podemos ir insertando algunas cosas, ¿verdad? Que puedan mejorar el desarrollo de los estudiantes y, ¿por qué no? Algo en su tiempo libre pueden hacerlo. Entonces siempre puede ser la sugerencia que en su tiempo libre pueden desarrollarla y buscar aplicaciones en español que se adapten pues al currículum que tenemos. Claro. Otra consulta es, estas aplicaciones, estas herramientas que usted nos mostró, ¿son gratuitas? Algunas de ellas lo son. Algunas de ellas están para descargar, inclusive es que como ahora todo se maneja a través de la tienda, ¿verdad? Esa es como la nueva modalidad que estamos teniendo, entonces están hechas para que uno pueda descargarlas en los teléfonos y puedan descargarse en las tabletas. Algunas de ellas se ven en los buscadores y no necesariamente hay que pagar, entonces por eso les decía, les mostré como una gran variedad siempre pensando en que tenemos toda una gama de profesores privados, profesores que trabajan en escuela pública, en escuela rural, ¿verdad? Entonces les traté de mostrar como toda la gama que hay y que ustedes puedan ir pues buscando la solución que se ajuste más a su entorno y contexto. Claro. Una pregunta adicional. ¿Conoce usted algún grupo de docentes en redes sociales que trabajen tal vez como alguna pequeña comunidad virtual donde compartan recursos en esta línea? Pues de profesores específicamente tal vez no, pero digamos Scratch tiene toda una comunidad abierta, uno hace un usuario y puede ir creando sus propios diseños y compartiendo con otros, inclusive uno está como la práctica de remezcla, que es algo que no hablamos, pero es que yo cojo el programa de alguien más, le pongo mi toque personal y produzco mi propio proyecto. Y alguien más lo usa y crea otro proyecto con base a eso. Entonces hay como toda una comunidad de aprendizaje simultáneo subidos en la de Scratch, que es como la que tengo más consciente, que sé que la hemos utilizado para proyectos, digamos, en escuela. Excelente. Y Bueno, si no, me Suani. tiene que quedar una. Sí, 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 sería muy bueno, sería muy bueno. Sí, sí. Pero bueno, no, muchas gracias. Yo quiero aprovechar para agradecer su participación en esta noche. Gracias por estar con nosotros, compartiendo este tema tan interesante, tan relevante, que realmente transversaliza muchas de las áreas en educación, ¿verdad? Así que muchas gracias por esta exposición que hoy nos regaló. Y de esta manera vamos cerrando el webinario del día de hoy. Me gustaría dar alguna información, es como la sección de avisos. Luego me gustaría darle la palabra otra vez a usted para que pueda despedirse de las personas que nos han acompañado, más de 80 personas de distintas regiones del país. Si desean dejar algún comentario para la profesora Suani, por favor, pueden dejarlo ahí en Ahí el deben chat. estar mis Siempre alumnos, son... entonces, que me dijeron profe. ¿Cómo, cómo? Deben estar algunos de mis alumnos que dijeron profe. Ah, probablemente, probablemente. Así que les insto a que puedan dejar algún mensajito allí en el chat para la profesora Suani. Y también quiero recordarles que durante estas semanas atrás, bueno, esta es la segunda semana en la que ya estamos desarrollando el proyecto Aprovechemos el tiempo en casa. Aprovechemos el tiempo en casa es un ciclo de actividades que tienen un corte un poco diferente a lo que normalmente el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano ha venido desarrollando, que son actividades de corte más académico. Aprovechemos el tiempo en casa, son actividades dirigidas al fortalecimiento de la salud integral y a la convivencia y de la convivencia en familia para las personas colegiadas ahorita que están en algunas semanas de vacaciones. Así que les voy a pegar por acá un enlace, ahí les compartí un enlace donde ustedes pueden ver la agenda completa de las actividades para esta semana y para la semana que viene. Les instamos a participar. Hay diferentes actividades, hay un espacio con Margarita Murillo sobre
afectividad y sexualidad. Los jueves en la tarde tenemos un espacio con Milton Rosales sobre desarrollo personal. Tenemos una cita, unas charlas con Vladimir de la Cruz, que es un historiador muy reconocido acá. Tenemos un espacio dirigido al crecimiento de la familia, al fortalecimiento de la familia. Tenemos sesiones de yoga para personas adultas y para niños y niñas también. Tenemos un espacio de introducción a la meditación. En fin, la agenda es bastante variada y el objetivo de Colipro es generar espacios para que usted pueda aprovechar el tiempo en estos días que usted está en casa, pero no solamente usted como persona colegiada, sino que también usted pueda sacarle provecho a todos estos espacios junto con su familia, con las personas con las que usted convive. Así que en ese enlace voy a volvérselos a compartir. Allí pueden encontrar la agenda de Aprovechemos el Tiempo en Casa. Todas las actividades son gratuitas, todas duran menos de 1 hora, así que se pueden acomodar en la agenda diaria. Y nuestro objetivo y nuestro interés es que usted pueda crecer como persona y que también su familia sea fortalecida. Ese es uno de los intereses de Colipro. Profesora Suani, por favor, despídase de la gente que estuvo con nosotros el día de hoy. No, muchísimas gracias, Eduardo, por la oportunidad. Siempre agradecida con Colipro de tomarnos en cuenta y de poder compartir con el público, con los que estuvieron acá, un tema tan relevante que es poder definir el perfil de nuestros futuros estudiantes. Así es que muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, profesora. Para Colipro siempre es grato poder tener personas tan bien formadas y con un interés tan grande en actualizarse profesionalmente como la profesora Suani Chavarría. Así que agradecemos su participación el día de hoy. Y también les recordamos que a partir de mañana les va a llegar el instrumento, el correíto con el instrumento de evaluación para que por favor nos ayuden a completarlo, y a las personas que completen la evaluación les vamos a estar haciendo llegar la presentación que la profesora Suani desarrolló en la noche de hoy. Así que esperamos que estén muy bien. Nos vemos en una próxima actividad de Colipro. Que estén muy bien.